A través de la señal de Vez Cable Televisión. Les saluda Pedro Paredes. Vamos a empezar el programa el día de hoy, domingo, ya casi cerrando este octavo mes del año. Solamente unos días y estaremos entrando al noveno mes, el mes de septiembre de ese 2022, que sigue atravesando situaciones muy complicadas para todos los peruanos en tema de crisis económica, como también de otros contextos como los políticos. Por ejemplo, en estos momentos estamos en conteo regresivo para que llegue a las 4 de la tarde y podamos conocer cuál va a ser finalmente la decisión del juez Gómez, Johnny Gómez, respecto a este requerimiento de prisión preventiva que ha solicitado el Ministerio Público para la cuñada del presidente Pedro Castillo y hermana de la primera dama Lilia Paredes, Jennifer Paredes, así como también para una persona muy cercana, muy estrecha, persona amiga del presidente Castillo, como es el alcalde de Anguilla, el señor José Medina. Entonces, sobre esta situación podría marcarse un punto y aparte en torno a lo que viene pasando a través del presidente, porque ambos personajes aparentemente habrían actuado según la tesis fiscal y según colaboración, además, confesión sincera, relato proporcionado por Hugo Espino Lucano, este empresario que fungió de testaferro en obras públicas en Anguilla, en Cajamarca. Esto habría pasado bajo la aprobación aparente del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Entonces, uno se pregunta, si es que el Poder Judicial determina que Jennifer Paredes vaya a prisión preventiva, que puede ser 36 meses o menos, eso será discreción del juez que va a determinar el día de hoy, pero si va a prisión preventiva, se podría comenzar a caer el blindaje mediático que el propio presidente ha comenzado a levantar alrededor de él. Y unos dirán, pero qué mediático si toda la prensa está en contra del presidente. No me refiero a ello, sino me refiero básicamente a lo que mediáticamente el presidente viene haciendo y le viene resultando de manera favorable. Por ejemplo, la última encuesta de IEP publicada el día de hoy por el Diario de la República da cuenta que respecto a la última encuesta publicada por este mismo diario, la misma encuestadora, el pasado 9 de agosto, el presidente subió 5 puntos de aprobación, de 24 a 29 puntos de aprobación. Aunque la desaprobación sigue superando el 60%, 63 puntos o 63% de la población consultada lo desaprueba. Pero lo llamativo es que está incrementando su nivel de aprobación. ¿Eso está mal? Me parece bien, porque hay población que tiene su propio criterio referente a lo que viene pasando en el país. Pero este blindaje mediático del presidente va en torno a la propia atención que le da la prensa a lo que el presidente menciona una y otra vez. Por ejemplo, cuando asevera que es víctima de una persecución política, que el Poder Judicial o el Ministerio Público es parte de este andamiaje golpista en su contra. Cuando, por ejemplo, él termina victimizando los actos de su esposa, como también los actos de su cuñada, a quien él la califica de hija, en realidad no es su hija, es su cuñada, y que los pone en una situación casi de mártir, de persecución política. Pero esto no es así, porque lamentablemente para el presidente hay pruebas contundentes de por medio que comienzan a marcar los indicios hacia dónde finalmente fueron los actos que desde Palacio de Gobierno se gestaban con la emisión de decretos de urgencia y aprobación de proyectos de inversión pública, en la cual salieron varios beneficiados de su entorno más cercano, como también allegados a ciertos ministerios. Esto grafica básicamente lo que está pasando en el país en materia de ejecución fiscal, ejecución del dinero. Y algunos, con mucha razón, dirán que ya están cansados de escuchar que toda la información gira en torno, las 24 horas del día, 7 días de la semana, gira en torno al caso de Pedro Castillo. Y podrán tener razón en ese cansancio que también compartimos. Pero lamentablemente, habría que informar a la población que nos sigue a diario, es que son noticias que se generan desde el propio Palacio de Gobierno. Por ejemplo, otro hecho llamativo en el plan de victimización del presidente, y que es peligroso además, la manera como es que se termina denunciando ante Inspectoría de la Policía al coronel Harvey Colchado, que por cierto ayer fue homenajeado y reconocido de la DIVIAC de la policía por sus compañeros de trabajo. Pero para Harvey Colchado hay una disposición o un requerimiento, una petición del presidente Castillo de que se le someta una investigación y una drástica sanción, que es darle de baja. ¿Cuál es el interés del presidente Castillo en que Harvey Colchado termine siendo defenestrado? ¿Por qué tiene que sacarse a Harvey Colchado? Harvey Colchado actúa solo, sin presencia fiscal, sin presencia de colegas, policías, de ese equipo especial que se ha formado, sin presencia de ningún adjunto del Ministerio Público. Harvey Colchado es tan poderoso, omnipotente, que le genera mucho malestar, mucha roncha a Palacio de Gobierno. ¿O es que quizá
temen que la capacidad o el olfato que tiene Harvey Colchado para que pueda buscar a personas prófugas de la justicia, a personas que se encuentran escapándose de la justicia, escabulléndose, como pasó en su momento con terroristas, en la cual él ha sido parte activa de la ubicación y captura de esas personas, podría desencadenar acaso en la captura de Juan Silva Villegas o del propio Fray Vázquez, sobrino del presidente. Y coincidentemente, a pesar de todo el plan de victimización que el presidente termina haciendo, porque es un plan de victimización y de división, además, agudizando la crisis en el país, lo que genera la tensión y preocupación es la manera como es que él, siendo el jefe supremo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de ese pedido que ha hecho para que lo investiguen y lo den de baja, termina cambiando al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Policía, al comandante general, como también al director general de Inspectoría de la Policía. Los termina removiendo. Y esto para muchos puede ser, no es algo normal que pueda hacer un jefe de Estado, un presidente que cambia generales como considera pertinente según el humor con el cual haya amanecido. Pero son ya como 5 generales de la policía que han sido removidos en los últimos 12 meses del gobierno del presidente Pedro Castillo. La justificación del ministro Salas, ministro de Trabajo, defensor del presidente Castillo, es que cada ministro del Interior trabaja con el general de la policía que mayor confianza le da. Pero esto genera inestabilidad, sin duda alguna, en el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Para que vean, hay varios contextos que tenemos que hablar y analizar, cuestionar o quizás también en el extremo de reconocer. Pero ello mejor hablemos con la congresista de la bancada de Perú Libre, ex bancada del presidente de la República, Pedro Castillo, la parlamentaria Kelly Portalatino, a quien la tenemos en la comunicación. Congresista, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida a Vescable. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos tus televidentes y oyentes que están sintonizando el programa. Congresista, para ustedes es razonable la manera como es que el presidente nuevamente cambia a un comandante general de la policía. Bueno, Pedro, en primer lugar, el presidente está en toda su prerrogativa de poder designar a los comandantes generales, ¿no?, de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, estamos, por supuesto, todos dirán, estamos en una crisis de seguridad ciudadana. Y de igual manera también tengo que trasladarlo a lo que pasa dentro del Congreso, ¿no? Siempre se ha generado interpelación, censura, y no se ha podido solamente exhortar, ¿no? Yo creo que también eso genera y atenta con la gobernabilidad. Claro, pero en el tema del Ministerio del Interior, al único ministro del Interior que el Congreso estuvo a punto de censurar ha sido al ministro, se me fue el apellido del ministro, al ministro Senmanche, exactamente, al que termina censurándolo. Pero luego de él no había otro caso similar posteriormente. Se esperaba al menos la estabilidad en la Comandancia General de la Policía para que se pueda establecer una estrategia de lucha contra la criminalidad. Pero cambiar comandantes generales, 5 en total en lo que va de su periodo, eso genera una crisis institucional. Bueno, el comandante general de la PNP tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Y me imagino que dentro de esa prerrogativa del presidente y del ministro del Interior también, que ejecuta, pues tiene que tener un sustento muy correcto, ¿no?, veraz, objetivo, y ante ello no soy quien para juzgarlo, ¿no? Pero sin embargo, pues sí, ponemos nosotros, desde la bancada Perú Libre, ya que esta designación que se ha dado ya genere pues mayor equilibrio y estabilidad dentro de la cartera. Ya, dejando de lado el color político, ¿genera o no genera inestabilidad esas decisiones del jefe de Estado? Bueno, para mí, sinceramente, dentro de ese cambio, bueno, pues con toda la coyuntura, todos los cambios, siempre va a generar pues inestabilidad, ¿no? ¿Cuál es la posición política de la bancada de Perú Libre en estos momentos en torno a las investigaciones que se le sigue al presidente, congresista Portalatino? Bueno, nosotros desde la bancada Perú Libre hemos sido muy claros. Nosotros respetamos el órgano constitucional autónomo
que es el Ministerio de Público, y de las cuales no podemos nosotros ir ante ello, pero sí hemos exhortado que se lleve el debido proceso, y lo está haciendo, ¿no? Vemos que con bastante celeridad, eficiencia, pero también tenemos que trasladar también a nuestros hermanos que tan rápido hacen para un caso y para otros casos, como son los expresidentes, son tan lentos, y eso generaría pues un tema de parecer que hubiera parcialidades en ciertas situaciones. Pero sin embargo, pues lo dejamos a la fiscal de la Nación que siga cumpliendo con sus funciones, que es la que le corresponde. ¿Cree usted que hay persecución política, como asevera Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, y el propio presidente Castillo? Siempre lo hemos dicho desde la bancada Perú Libre. A la organización política Perú Libre han generado una persecución abismal, avasalladora, y eso sí hemos sido muy enfáticos y concisos en ello. Claro, pero yo le pregunto si hay persecución política sobre el presidente Castillo. Se está visualizando bastante selectividad para ciertos casos, ¿no? Y eso genera no solamente a los congresistas, sino el pueblo donde nosotros vamos, que tuviera pues un tema de selectividad, y eso distorsionaría pues el mensaje de esta investigación eficiente. ¿De qué manera estaría siendo selectiva la Fiscalía y la investigación que se sigue en tema de corrupción de poder? ¿De qué manera estaría siendo selectiva frente a los casos que envuelven al presidente? Bueno, Pedro, nosotros por eso no solamente hemos ceñido en las aportes de los hermanos peruanos, sino también hemos hecho un análisis por parte de la selectividad, pues, y esto se llevó a través de una denuncia constitucional que se realizó y que está sustentado por esa selectividad de algunos casos de cuello blanco que han retirado al fiscal que lleva el caso. Hemos visto el caso también de la hermana, ¿no?, que ha sido pues y que se encuentra en un tema de investigación por cohecho y delitos supuestos de delinquir, ¿no? Claro, yo le entiendo esa posición y comparto con usted la preocupación de que se tenga con la forma como decidió la fiscal Benavides, que se le remueve a la fiscal Betsabe Revilla por una supuesta improductividad en las investigaciones que ella llevaba adelante. Sin embargo, el tema no es ese, sino la forma es como que el presidente termina victimizándose y diciendo que está siendo perseguido. ¿Y usted considera que sería injusta, por ejemplo, la forma como es que viene siendo sometida a la investigación la cuñada del presidente, a quien él la califica públicamente como su hija, Jennifer Paredes? Bueno, yo no puedo dar esa apreciación porque sí soy respetuosa. El presidente tendrá sus propias declaraciones, ¿no? Pero sin embargo estamos viendo que se está llevando el debido proceso. Lo único que vemos que tan rápido se está llevando, ¿no? Esa es la percepción de las grandes mayorías, pero sin embargo nosotros queremos que ya pronto acabe esto y que se lleve a determinar si el Ministerio Público lleva la acusación y esto traslada al Poder Judicial. Y el día de hoy creo que en horas va a determinarse si se lleva a la prevención, a la detención de la señorita Jennifer Paredes. Yo creo que toda persona como ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia y derecho a su defensa. Y eso lo está ejerciendo todo ciudadano peruano. Entonces hay que dejarle a los abogados que cumplan con su función. En ese sentido, de una u otra manera, todo vincula al presidente Castillo, desgraciadamente para todos los peruanos, porque la inestabilidad no es que le afecta a Castillo y a su familia, afecta a usted como ciudadana, nos afecta a nosotros como ciudadanos, a todos nos afecta la inestabilidad. Pero en esa línea, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, hace un par de semanas mencionó que si se termina corroborando de que hay hechos de corrupción en el gobierno del presidente Castillo, la bancada de Perú Libre o el partido en pleno apoyaría una posibilidad de vacancia presidencial por incapacidad moral. ¿Usted comparte ese criterio de Vladimir Cerrón? Por supuesto, yo también he sido parte de ello en mis declaraciones de diferentes programas, efectivamente, ¿no? Pero eso no señala que en estos momentos, pues, cada persona tiene responsabilidad de los actos que haya incurrido. Y por eso no quiere decir que la persona, en este caso, el presidente, sea el líder de una organización criminal, ¿no?
Eso nos llama a la reflexión, pues, que de tal naturaleza. Pero sin embargo, pues, que se necesita esas evidencias fehacientes para tomar una decisión y salir a los medios o a la conferencia de prensa para poder determinar nuestra posición trascendental que tomará un rumbo muy importante para este gobierno. Y para ustedes en el Parlamento, al menos como bancada congresista portalatino, no existe la figura de la posibilidad de que se vayan todos con un adelanto de elecciones, como por ejemplo la parlamentaria Calle, vicepresidente de la mesa directiva, ha presentado un proyecto en ese sentido, para que se pueda debatir y recortar el mandato tanto del presidente como del Parlamento. Para ustedes, ¿esa no es una posibilidad a analizar? Te hablo como congresista y creo que la mayoría de mis colegas congresistas lo manifiestan. En estos momentos se habla, la oposición y la ultraderecha siempre ha hablado de que el gasto que generaría para convocar una asamblea constituyente, para decir al pueblo peruano si acepta o no acepta esa asamblea constituyente, generaría tanto millones de soles. Pero cuando hablamos de llevar a las elecciones generales, ahí no se habla del gasto. Eso no es la solución, estimado Pedro. Ya el pueblo peruano no quiere cambios estructurales, y uno de los cambios estructurales es redactar una nueva constitución. Esos son los cambios verdaderos, porque nosotros desde el Parlamento hemos visto tanto bloqueo y tanta brecha por cerrar, y que no se pueden cerrar por esta constitución que ha sido dictado elaborada por un golpe de Estado. Entonces, eso para mí particularmente no sería la solución, y no estoy de acuerdo que se lleve a las nuevas elecciones. Tenemos mucho por trabajar y sería pues un retraso enorme, más de lo que ya se ha dado en gobiernos anteriores. Por ejemplo, ¿qué es lo que no puede hacer el gobierno en estos momentos a consecuencia de esa constitución de Alberto Fujimori del 93? Por ejemplo, en el artículo 62 del marco económico se necesita tener esa modificación. ¿Para qué? Para poder revisar los contratos ley que existen hoy en día, y son lesivos, esos concesionarios que generan tanto perjuicio. Y hay empresas transnacionales que deben más de 300.000 millones de soles en global, y de las cuales no se está pagando al Estado peruano porque se ha judicializado. No tenemos nosotros abogados tributaristas para poder ejercer correctamente, y eso genera un perjuicio al erario del Estado para elevar el PBI al sector salud, la educación, la agricultura, el turismo, pesca y etc. Entonces, tenemos un marco económico que es lesivo, el artículo 58, el artículo 60 y todos los artículos que generan perjuicio. Entonces, yo creo que en ese sentido los hermanos peruanos, y vamos a nuestra representación, ellos lo dicen, y nosotros trasladamos, y definitivamente para nosotros también es un tema de mucha burocracia que existe y perjuicio para cada uno. Ya, pero la burocracia la acabaría la Constitución, una nueva Constitución elaborada. ¿No es acaso la burocracia una consecuencia de la ineficiencia de la administración pública? Por ejemplo, crear un nuevo ministerio, como tantas veces exige públicamente el presidente que se apruebe en el Congreso para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Eso no generaría un incremento de la burocracia en el país? Bueno, nosotros desde la bancada Perú Libre siempre hemos querido que se dé rápidamente. Lamentablemente eso hay que exhortar al presidente, porque no ha tenido las mejores designaciones, ¿no? De ministros que tengan esa línea, esa línea política de gobierno, para poder nosotros encaminar con los objetivos trazados y los compromisos que hemos tenido en campaña. Pero sin embargo lo hace quedar mal al presidente. Lamentablemente eso, y yo concuerdo contigo, Pedro, hay mucha burocracia del mando medio también, porque también son los técnicos, y los técnicos generan tanto entorpecimiento. ¿Por qué? Porque este sistema pues ha estado diseñado para ello, ¿no? Y nunca han servido para solucionar las grandes brechas. Ahora que usted menciona ese punto, congresista, yo recuerdo mucho lo que el presidente dijo al asumir su mandato respecto a ese mando medio de funcionarios, de burócratas, y él decía que se iba a unificar direcciones regionales con nacionales para que se deje de cumplir esa doble función y así evitar esa burocracia de la que estamos hablando en estos momentos. Para hacer esos cambios no se requiere de una nueva constitución, más que una decisión y capacidad técnica para poder agilizar la administración pública. ¿Por qué no se hizo?
Bueno, hay que dejar claro, Pedro, a los televidentes para que no se confundan. Una cosa es la administración pública y otra cosa es sacar candados que existen en la Constitución y que no dejan operar y generar y cerrar brechas por el presupuesto para la recaudación de los impuestos y también estos contratos ley. Y la falta de capacidad, sí, efectivamente, falta de capacidad de eficiencia por parte de los profesionales y también esta burocracia que se encuentran enquistados de una élite que solamente sirve para ciertos fines probablemente que no son de las grandes mayorías. Ahí sí, yo exhorto al presidente de la República para poder continuar con esos compromisos, pero lo están haciendo mal, porque tendrá la idea, tendrá esas líneas de gobierno, pero no lo están aplicando. Y eso es lo que pasa pues en ANA, por ejemplo, ¿no? Que genera perjuicio para el proyecto especial Chinecas, genera un entorpecimiento, y eso es lamentable, ¿no? Y necesitamos nosotros que tengan esa voluntad, esa decisión y que continúen, y no solamente sentados en las carpetas, porque eso genera daño y perjuicio. Y en torno al tema, por ejemplo, de la renegociación de contratos, hay un hecho muy emblemático que se había iniciado en la gestión de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, renegociación del contrato de gas de Camisea con el consorcio de Camisea. El consorcio de Camisea incluso había ya designado sus representantes para que se pueda sentar a dialogar con el gobierno en este proceso de renegociación, sin la modificación de la Constitución y bajo el amparo de la misma Constitución que el gobierno, que Perú Libre, insiste que tiene que ser cambiada en totalidad. Pero ¿por qué no se continuó? Es la interrogante que yo tantas veces me hago y que le hago a los entrevistados. ¿Por qué el presidente no insistió en la renegociación del contrato de Camisea, existiendo la voluntad de las partes de sentarse a conversar? A ver, lo que yo tengo entendido, lo que dijo el compañero, colega Guido Bellido, y de verdad yo felicito porque fue el único premier en la historia peruana que en corto tiempo pudo recaudar más de 5.000 millones de soles al Estado peruano y por ello inyectarlo para algunos beneficios de nuestros hermanos peruanos. Pero sin embargo, ¿quién ingresó? La señora Mirta, Mirta, ¿no? Y de las cuales pues la señora inmediatamente no continuó con esas coordinaciones, mesas de diálogos y no puedo darte veracidad. ¿Por qué? Porque esos son informes extraoficiales, pero sin embargo dio otra información al presidente de la República y probablemente que ante esa información haya tomado una decisión equivocada, ¿no? O mal asesorada. Y eso le hemos trasladado al presidente de la República que continúe, y al premier también, Aníbal Torres, le hemos dicho que hagan suyo, soliciten iniciativas legislativas para que elaboren y redacten una reforma constitucional para modificar el marco económico. Le hemos exhortado, pero sin embargo no sé qué es lo que está pasando. Hay muchas necesidades en la negociación del gas de Camisea. La renegociación es muy importante. Claro, y entendemos que esa renegociación termina siendo una punta de lanza para las reformas que el gobierno quiere hacer en la Constitución, pero lamentablemente que ni aún así el propio gobierno se halla en la capacidad de poder retomarla, ni con Aníbal Torres al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Así es, vemos que hay muchos conflictos sociales que tampoco no pueden cerrarse. No sé lo que está pasando definitivamente, pero sí tengo, desde mi espacio como parlamentaria, también generaría pues un tema de generar aumento a la ingobernabilidad. Es también que se sigue interpelando y llamando pues a los ministros al pleno. Creo que eso generaría también más. Pero sin embargo, estoy completamente segura que necesitamos conversar con el Ejecutivo para que retome esto. Y eso sería un gesto muy importante para los compromisos que hizo en campaña. Ahora, congresista, estoy revisando la encuesta que publica el Instituto de Estudios Peruanos el día de hoy en el Diario de la República, en la que el Congreso de la República sale tristemente desaprobado. Ya su desaprobación está bordeando el 90%. 87% de la población rechaza al Parlamento, la institución que usted también integra, y solamente el 8% la respalda. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes sobre esta reacción de la ciudadanía frente a la manera como ustedes vienen cumpliendo sus funciones? Quiero manifestar lo siguiente, que el Porta Latino, que es parte de la bancada Perú Libre, estoy trabajando arduamente con todos los sectores y uno especialmente de salud. Particularmente yo no me siento ofendida con esa desaprobación, pero sí me siento preocupada, muy preocupada, porque algunos colegas no están ejecutando y se dedican más a
generar vacancia y llamar a asustar al pueblo peruano. Y quiero aprovechar, Pedro, tu espacio, porque sí, tenemos que exhortar a la presidenta del Congreso. A la presidenta del Congreso, ¿por qué? Porque hace poco ha estado con Suter y de las cuales ahora lo reclaman como presidenta de la República. Y eso qué casualidad, ¿no? Cuando ingresa a la agenda del Pleno para el día de mañana, no sobre el tema del decreto supremo para derogar este mismo. Sin embargo, en apoyo a SUTE. Yo creo que esas cosas no se pueden hacer, ¿no? Porque tenemos que tener nosotros, le hemos dado ese espacio, esa responsabilidad, y ella representa a los 130 congresistas y no puede parcializarse en un sector. Yo creo que se tiene que tomar con pinzas ello, porque generaría pues un tema de cuestionamiento, y más allá cuando sigue con sus twitters y manifestando pues el cuestionamiento del presidente cuando no sabe la parte legal. Justo tú hablabas del tema del señor Harvey y el coronel que supuestamente le están solicitando, no supuestamente, le están solicitando su destitución de la institución. Entonces yo creo que primero, tenemos que asesorarnos legalmente para ver cómo se ha constituido esa denuncia, y no podemos ser ligeros porque generaría mayor ingobernabilidad y también desprestigio al Congreso. Pero usted nos lleva, para terminar la entrevista, un tema que efectivamente no habíamos tocado, pero que genera bastante controversia, de la manera como es que el presidente de la República, siendo jefe supremo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, le diga a un subalterno que investigue y que expectore, que dé de baja a otro subalterno, porque le genera incomodidad. ¿Y cuál es el cuestionamiento que se le hace? El participar directamente en la diligencia del Ministerio Público en la detención y captura de Jennifer Paredes. ¿Se puede someter a una situación de ese tipo a un policía que cumple su función? Pedro, en primer lugar, el señor es coronel. Sí. Es coronel. En primer lugar, él se debe al jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la PNP, que es el presidente de la República. Y por ende, dentro de esa resolución que ha sido asignado o designado o elaborado y aprobado por el Poder Judicial, en ningún momento lo han llamado a él para que participe a ello. Entonces él tiene que ceñirse y no generar y mellar en la Constitución, que es el artículo 117, y la denuncia tengo información de la denuncia del presidente va contra el coronel y algunos funcionarios de la Fiscalía, de la Séptima Fiscalía del Ministerio Público. Entonces, ¿por qué? Porque se ha vulnerado. Estamos hablando de la residencia del presidente, no estamos hablando de cualquier domicilio de un ciudadano. Eso generaría y estamos infringiendo un artículo. Pero congresista Portalatino, ¿por qué tendría que ser? Y allanar un domicilio del presidente tiene que ser el juez supremo. De ese nivel tiene que intervenir. Y definitivamente él tiene que solicitar, no ir de frente, solicitar. Solicitar el permiso, o estoy elaborando, o estoy participando con el Ministerio Público. Aquí no estamos nosotros a favor o en contra de esa denuncia. Acá estamos trasladando que se debe llevar el debido proceso y respetar las investiduras de todo funcionario, y especialmente también del jefe del Estado peruano. Y eso es muy importante. Solamente para mencionar, congresista Portalatino, que hay muchos expertos en materia constitucional que mencionan que la inmunidad del presidente le alcanza a él como persona y no la infraestructura, y que la orden que se dio cumplimiento no fue por una iniciativa propia de Harvey Colchado ni de la Fiscalía, ni de la fiscal Marita Barreto. Fue una orden del Poder Judicial para que se ubique. ¿Por qué no dispone una Corte Suprema, un juez supremo? Porque era sobre la cuñada, que no es funcionaria pública, la cuñada del presidente. ¿Y por qué Palacio de Gobierno? Porque había la información de que estaba escondida en ese lugar. Era tan simple que abran Palacio, la detengan y la lleven, y se evitaba todo ese escándalo mediático que se había generado, incluso con la participación del presidente prohibiendo el ingreso de la policía y de la fiscalía para que detengan a su cuñada.
Bueno, yo tengo información, y eso es público, que el presidente dentro de esa denuncia que ha generado una denuncia penal contra las personas, bueno, ya eso lo detallaremos más adelante, pero sin embargo, han incurrido a su habitación, a su dormitorio del presidente. Porque estaban buscándola. Porque estaban buscándola. No, pues, pero estamos sí, hablando sí, de pero la habitación del presidente. Pero la habitación del presidente, congresista portalatino, pero congresista. El mismo fiscal de la nación todavía tiene que pedir. Pero la habitación del presidente no revierte inmunidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues, Pedro, no hay que distorsionar. Es la residencia del presidente. La señorita Jennifer Paredes es la que acude, pero no es la que reside netamente ahí. Entonces, no hay que distorsionar eso. Han aprovechado, por eso la percepción negativa de todo ciudadano peruano. No, la propia Jennifer Paredes, congresista, permítame corregirle, la propia Jennifer Paredes había aseverado que vive en residencia de Palacio de Gobierno, como también vive en su casa de Cajamarca. Fue la propia declaración de Jennifer Paredes ante la Fiscalía en su testimonio en el marco de las investigaciones. Y le reitero, la inmunidad al presidente le alcanza a él como persona en procesos que podría haberse inmerso, más no su habitación. Eso está mal, le falta el respeto al jefe de porque probablemente Jennifer Paredes estaba escondida en la habitación del presidente. Para que el domicilio o específicamente la habitación tiene que llegar un juez supremo o la fiscal de la nación. Es que no tiene inmunidad, es que la casa del presidente no tiene inmunidad, congresista portalatino. La respetamos, pero no compartimos la constitución. Le reitero, la habitación de un presidente no tiene inmunidad, es la figura presidencial, la persona a la que no le puede someter en un proceso judicial. Y no es lo que yo me... El domicilio está en un marco legal, está constituido. Si no, ¿en qué parte está constituido? ¿En qué parte de la Constitución? ¿En qué parte de la Constitución dice que el Palacio de Gobierno es inviolable en el marco de una investigación al presidente? Está dentro del marco legal. ¿En qué marco legal? También los constitucionalistas. No, ¿en qué marco legal? Que dicen pues que solamente quieren hablar de lo que... No, dígame en qué marco legal se encuentra la inmunidad de la habitación del presidente Castillo. No lo tengo en estos momentos. Entonces no hay. No lo tengo en estos momentos. Pero sí existe, no me acuerdo, pero sí existe un marco legal. Por supuesto que sí. Ya, congresista. Muchísimas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Gracias a ti, Pedro. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Buen domingo. Vamos a la pausa. Vamos a regresar luego para conversar con el expresidente del Consejo de Ministros de otros gobiernos, como también de Manuel Merino, el señor Antero Flores Arau. Regresamos.